Pero vamos a ver la parte teórica de lo que son las listas enlazadas. Siempre me gusta explicar el tema de la teoría antes de realizar cualquier cosa porque siempre le digo que es importante entender los conceptos. ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Cómo se comporta? Son de las cosas que más me interesa que usted aprenda. O sea, no simplemente venir, copiar un código de internet y simplemente ejecutarlo y saber que funciona, sino saber la razón por la cual usted lo va a estar utilizando. Entonces, el concepto de listas, señores, vamos a primero tratar lo que son las listas, en su momento, luego lo que son las pilas y luego las colas. Eh, para que ustedes comiencen a ver las diferencias entre una u otra. O sea, muy similar a lo que es vectores, por eso les recalcaba tanto que aprendieran las operaciones con vectores, porque viene siendo lo mismo. Obviamente, con la ventaja, van a tener de por sí la ventaja de que este almacenamiento, esta asignación de memoria, en ella se hace de manera dinámica, a diferencia de los vectores, que ya tú sabes que de por sí tú le defines un tamaño al vector. Cuando tú le defines un tamaño al vector, que muchos dicen, porque no necesariamente, porque yo le pongo una variable n y el vector sigue creciendo. Yo te digo, sí, exactamente. Pero lo primero que usted tiene que entender cómo funciona ese vector. Ya cuando usted entienda cómo funciona ese vector, usted va a saber el porqué de estas listas. Déjame ver. Ok, aquí tengo yo la pizarra. Déjame compartir la pantalla completa. Esto share. Bien, acá. Ahí sí. ¿Qué diferencia yo podría tener? Miren, cuando yo tengo un vector, usted le asigna un tamaño, este va a recibir elementos, o sea, desde que yo le digo un ejemplo, un vector de 10 elementos, se le va a definir el tamaño. O sea, voy a tener un tamaño donde yo voy a crecer hasta la definición que tú me diste. ¿Qué es lo que va a hacer? Reservarle un espacio en memoria de ese tamaño. O sea, si yo estoy acá y recibo un elemento, luego recibo otro elemento, luego recibo otro elemento, y así sucesivamente, llega un punto que quizás acá esta memoria está ocupada. ¿Qué es lo que sucede? Se va a copiar esta posición completa, donde yo tengo almacenado el vector, y el sistema va a tratar de encontrar, el algoritmo va a tratar de encontrar otro espacio donde se pueda recibir esa cantidad de vectores. En caso de que luego suceda lo mismo, va a volver de nuevo, va a ser un gran esfuerzo de copiar todo esto. Imagínate un vector de 4 millones. La ventaja que yo voy a tener con el vector, obviamente, porque tampoco vamos a decirlo nada malo, es que yo voy a tener todo indexado, que eso fue el boom de los vectores. O sea, si yo quiero acceder al elemento, si tengo 4 millones de elementos y yo quiero acceder al último, ya con simplemente saber el índice, yo voy a poder acceder a ese elemento, que son de las ventajas que yo voy a tener. Ahora, ya cuando hablamos de listas, pilas, colas, una vez que yo menciono listas, bueno, ahí me llega a la mente la asignación dinámica de memoria. Cuando hablamos de asignación dinámica, por eso también mencionaba el tema de los punteros, una vez que ya la lista se va a manejar de una manera diferente, él lo que va a tener es, aunque va a tener obviamente también su contra, que luego hablaremos de ello, eh, con el tema de cómo yo voy a acceder, si yo quiero acceder al elemento intermedio, si quiero acceder más cuando lo quiero acceder de manera intermedia a uno de esos elementos, bueno, yo voy a tener que recorrerlo por completo, ya que se va a manejar que yo voy a tener un nodo, y ese nodo va a tener un apuntador. Yo recuerdo que una vez en la clase mencioné eso de los nodos, pero para refrescarlo, vamos a borrar acá, que tenemos todo claro, porque de ahora para adelante vamos a estar utilizando la palabra nodo. Yo mencioné en una de las clases que usted tenía un nodo. Un nodo usted lo puede ver de la siguiente manera. Yo tengo mi nodo, donde va a tener la parte de que del dato, y voy a tener un puntero. De esa manera es que se va a estar manejando las listas, pilas, colas. Ya usted lo va a ver de esa manera, porque va a ser, lo vamos a llamar nodos, donde es una estructura
O sea, voy a tener una estructura nodo. Entonces ya automáticamente yo te digo estructura, bueno, te dice, bueno, una estructura. Yo creo que en una de las clases lo vimos. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Voy a tener una estructura que se llama nodo, que se va a componer de un miembro que puede ser entero, string, de lo que usted quiera, el dato. Y voy a tener un nodo tipo puntero que se llama puntero o siguiente. Uno mayormente le llama siguiente. Todos los ejemplos que usted se va a encontrar en internet, usted va a ver que se va a llamar siguiente en todo momento. ¿Por qué? Ya es una manera de nosotros llamarlo así por un tema de ejemplo. No que usted tenga que llamarlo así, sino que en internet todos los ejemplos que usted se va a encontrar, en YouTube todos los videos que usted se va a topar, casi siempre dicen siguiente, porque realmente está apuntando al siguiente dato. Y es para un tema de usted no confundirse. Yo voy a tener mi dato, voy a tener mi puntero. Yo no me voy a ver limitado con lo que tenía en el vector. ¿Te recuerdas que el vector, si yo no tenía espacio acá, ya se me complicaba, yo tenía que hacer una copia por completo? Ya cuando hablamos de puntero, para que comencemos a entender los conceptos, si yo hablo de puntero, vamos a borrar esto acá, vamos a ver cómo, bien. Yo tengo ahí mi puntero, que se llama dato. Tengo mi puntero, mi primer puntero, que tiene la parte de datos y la parte del puntero. Si yo tengo otro nodo, la parte del puntero va a apuntar a otro nodo, que ese nodo, por igual, va a tener una parte de datos y un puntero. Fíjense bien. De esa manera, pero mi último nodo tiene la particularidad que yo sé que es mi último porque siempre va a estar apuntando a null. Son de los tips que usted tiene que ir dominando. Mi último puntero siempre va a estar apuntando a null. Entonces, si usted se fija, yo puedo tener un sinnúmero de punteros. ¿Qué es lo que hace? A cada uno de ellos le asigna un espacio en memoria. Es decir, para usted borrarlo, se va a complicar un poco. Por la siguiente razón. De que si yo quiero eliminar ok, vamos a poner un tercero para que se vea mejor el ejemplo. Vamos a poner un tercero. Sería lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Si yo tengo mi tercer nodo, voy a tener mi dato y voy a tener mi puntero. Fíjense bien, si yo quiero llegar acá, a mi tercero, yo primero tengo que pasar por este para llegar a este. Yo te estoy viendo el inconveniente. Si tengo una lista muy grande, se me va a complicar. Si tengo una lista muy grande, se me va a complicar. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo una lista de 4 millones y yo quiero acceder a un número intermedio. Bueno, voy a tener que comenzar a acceder. ¿Por qué? Porque este dato me apunta a este. O sea, ese apuntador yo te estoy viendo para qué es. Para apuntar al siguiente dato. Pero también tengo la facilidad de que si yo quiero eliminarlo, imaginémonos que yo quiero eliminar el dato intermedio. ¿Qué le llega a la mente por eliminarlo? ¿Cómo más o menos? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Fíjense acá. Tengo un dato, tengo un puntero. Eso es lo que tengo. Ahora, este puntero me apunta al dato. Ahora, yo quiero quitar este del medio. ¿Qué le llega a la mente? ¿Cómo podría yo moverlo? ¿Cómo yo puedo eliminarlo? Un nodo se compone de dos partes, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea? Usando el puntero, profe, ¿Y a dónde yo lo llevaría ese puntero? lo redireccionaría hacia la siguiente sección para que lo eliminara. Sí, exactamente. Yo lo que tomo entonces este puntero y ya lo que le voy a decir, porque realmente tú no lo eliminas directamente. Yo vengo al puntero y le digo, mira, en tu parte siguiente,
o este nodo más bien, tomo este nodo, digo, mira, este nodo, recuerde que el nodo va a tener un dato y un puntero siguiente. Eso es lo que yo voy a tener. Entonces yo le voy a decir, mira, este nodo, en su parte siguiente, que siguiente representa el puntero, esta parte que está aquí, va a apuntar a este dato. O sea, la parte dato del siguiente, del puntero que yo quiero, del que yo quiero hacer, automáticamente, yo quiero recorrerlo. ¿Qué es lo que va a venir? Él va a recorrer, va a venir, va a llegar a este puntero de aquí, va a llegar a este puntero de aquí, una vez que llegue ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo quiera continuar, él va a recorrer y va a venir a este puntero de acá. O sea, va a venir a este nodo de acá. Automáticamente ya ese se sale. Ya ese se sale de mi lista, ese nodo. Ustedes van a ver que en un momento usted va a tener que hacer un flush de la memoria para ya eliminar, si usted quiere como eliminarlo de una vez. Ya la memoria también, anteriormente había que hacerlo de manera manual, pero ya él lo hace automáticamente, el refresh. Después de un tiempo que no tenga inactividad, él lo elimina. Pero también usted lo puede hacer inmediatamente. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Realmente, si tú lo ves, la forma de yo eliminarlo es redireccionando la parte del puntero, que en este caso lo llamamos siguiente, al nodo al siguiente nodo. O sea, si usted lo traduce, usted dice, mira, va a ser a la parte siguiente, voy a redireccionar este puntero. Si usted calcula, que ahí se puede complicar un poquito, pero llevándolo en teoría, dice, bueno, a la parte siguiente de este puntero, yo lo voy a direccionar a la parte siguiente de este que yo quiero eliminar. ¿Y cuál es la parte siguiente de este? Este dato. Porque fíjese que la parte puntero siempre va a apuntar a un dato. Y así más o menos que usted lo va a ir haciendo. Pero no se preocupen que eso se lo vamos a ir viendo por código, ya el jueves en el lab. Comenzamos también a verlo de manera codificada para explicarlo un poquito mejor, para que también ustedes investiguen, porque no simplemente vamos a tener ahí, ok, yo te puedo explicar parte de, pero también ahí vamos a tener un ejercicio, tal cual hacemos una clase, ok, usted va haciendo un ejercicio también ahí, síncrono conmigo, uno básico. Pero bien, esa sería una de las listas, pero lo primero es manejar el concepto de que yo tengo un nodo. Entonces, ¿qué viene siendo ya una lista? En este caso, una lista enlazada. Vamos a tener también, vamos a más adelante a hablar de los tipos de listas. Usted va a tener una lista enlazada, es una colección de elementos, uno detrás del otro. O sea, cada elemento se conecta al siguiente elemento por un enlace, en este caso el puntero. O sea, y esos elementos, ¿qué son? Usted le va a llamar nodos. Ya usted tiene una definición de lista ahí. Usted va a tener una colección o una secuencia de elementos, uno detrás del otro, van a estar conectados por un enlace, y esos elementos usted le llama nodos. ¿Y el nodo está compuesto de qué? Que mencioné ahora mismo, ¿cómo se compone un nodo? Dato y un puntero. Dato y un puntero. Un dato y un puntero. Eso es lo que yo voy a tener en mi nodo. Eso es lo que yo voy a tener en mi nodo. Voy a tener un dato, voy a tener un puntero. El dato puede ser, ¿verdad?, de cualquier tipo de elemento. Dependiendo de lo que usted quiera almacenar. Entonces ya la segunda parte, obviamente, es el puntero, que siempre va a estar apuntando a la parte de datos del siguiente que venga. O sea, que eso va a ser la parte interesante ahí. Otra parte importante, que los enlaces usted lo va a representar. Una parte importante es que los enlaces se van a representar por flechas. O sea, estas flechas que están acá van a ser, perdón, eso no sirve. Van a ser sus enlaces. Van a ser así. Nosotros vamos a estar usando las flechas también, vamos a estar utilizando también, como usted lo puede utilizar como una estructura mediante el punto. Ahora, el último nodo, como le dije, siempre téngalo pendiente. De manera gráfica lo podemos representar así. El último nodo
Usted dice, mira, de manera gráfica usted lo puede representar así, perdón, que no se ve bien así, pero sería así, para representarlo como de tema nulo, indicando que es nulo. Pero ya el último nodo se vería de esta manera. O sea, yo tengo aquí el dato y esta parte sería nula. O sea, el puntero va a apuntar a null. Eso es lo que usted va a tener ahí, como quien dice. El último nodo va a tener esa particularidad que usted va a tener ahí. Entonces, rápidamente, ya hablamos un poquito de lo que es la lista, entonces hablamos un poquito de los conceptos. Ya dice aquí que una lista es una estructura de datos lista, es una secuencia conectada de nodos, cada uno de los cuales contiene algún dato. Una lista solo puede ser recorrida en secuencia, usualmente hacia atrás o adelante. Miren la ventaja de esto, ya como usted maneja las listas, porque usted va a tener listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circulares, va a tener listas circulares doblemente enlazadas. Ya como usted vaya a ver el tema de pilas, es más de lo mismo, simplemente tomando en cuenta la forma como se accede a esos datos, cómo se accede a cada uno de ellos. Ya una vez que nosotros veamos los tres, entonces ahí sí nos sentamos a hacer una investigación, ya que usted domina los tres, a ver cuándo me conviene una, cuándo me conviene otra, que nos concentraremos también en esa parte, para usted saber cuándo usar una, cuándo usar otra, las diferencias que hay, ventajas, desventajas. No solamente va a ser mencionarla y saber que existe, sino es más que usted sepa cómo trabajar con cada una de ellas. Bien. Entonces también podríamos mencionar, bueno, algo importante también, que usted le puede llamar, miren, al primer nodo, si ustedes se fijan acá, a ver si puedo tomar el marcador. Vamos a ver si aquí. Es lo malo de esta tabla, ¿ves? Bien. Si ustedes se fijan acá, algo importante que usted va a tener, que es que usted siempre va a tener que llevarlo, Bien, hasta ahora, cuando estaba viendo con el tema de la pizarrita, usted recuerda que estábamos viendo que yo tengo un nodo, se conforma de dos partes, que tiene una flecha para apuntar al siguiente, que tengo uno que se llama dato, uno que yo lo puedo llamar siguiente. Ahora, cosas importantes que yo debo saber. ¿Quién es el primer nodo y quién es el último? Porque usted recuerda que en la definición se decía que yo podía recorrerlo por delante o hacia atrás. Entonces, era importante yo saber quién es mi nodo frente, o quién es mi primer nodo, o quién es el nodo cabeza, o quién es, o último nodo, dependiendo de cómo usted le quiera llamar. O sea, el primer nodo de una lista es importante que usted sepa cuál es. Ese dato, es decir, le estoy diciendo, bueno, almacena ese dato. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera entrar a otro nodo, dependiendo hacia dónde yo quiero, por dónde yo quiero insertarlo, si por el frente o por detrás, yo tengo que saber dónde está ese nodo, quién es, qué tiene su apuntador, cuál es el dato, hacia dónde está apuntando. Lo mismo pasa con el último, porque si cada vez que yo voy a insertar un dato, lo voy a insertar aquí, bueno, yo quiero entonces, si lo voy a insertar así, es importante saber, quedarme almacenado quién es mi último dato, para yo saber por dónde voy a insertar. O sea, si voy a hacer la inserción de esta manera, tengo el primer nodo, y el siguiente nodo yo quiero que se inserte aquí, y el siguiente nodo yo quiero que se inserte aquí. Bueno, yo siempre me voy a quedar con ese, para saber cuál es el direccionamiento y que siga la secuencia. Ahora, si yo quiero insertar por el inicio, entonces, tengo este nodo que está acá, pero luego el próximo que vaya a insertar, lo voy a insertar acá, el próximo que vaya a insertar, lo voy a insertar acá, entonces yo me voy quedando con este valor. Son de las cosas que usted tiene que ir
manejando. O sea, una lista, también es importante mencionar, que va a almacenar información del mismo tipo. O sea, voy a también almacenar información del mismo tipo. Ya usted se puede dar cuenta, porque va a estar formada por nodos. ¿Y qué tenemos en un nodo? O sea, eso se cae de la mata. Usted puede comenzar a hacer su propia conclusión y ahí. Porque ya un nodo va a tener un miembro. Y casi siempre es de esa manera, pero puedo contener un número indeterminado de elementos. Esa es una parte importante ahí, que puedo contener un número determinado de elementos. Y las inserciones las voy a poder hacer por cualquiera de los extremos. O sea que no voy a estar limitado realmente por el tema de las inserciones, como va a pasar con las pilas y en su momento con las colas. Aunque las colas también son muy parecidas a las listas. Lo que cambia es la forma de acceder a cada uno de los elementos. Bueno, tenemos el primer tipo de lista, que tenemos lista simplemente enlazada. Como dice ahí, una lista simplemente enlazada tiene punteros conectados, conectando los nodos solo en dirección hacia la cola. Entonces, fija ahí, tengo el inicio, tengo datos, fíjese que puntero siguiente apunta al siguiente, y así que usted la va a recorrer. O sea, este tipo de lista va a ser eficiente en recorrido directo. O sea, yo siempre lo voy a recorrer hacia adelante. Una lista simplemente enlazada, la voy a recorrer siempre hacia adelante. Luego usted tiene lo que es lista doblemente enlazada. Fíjense ahí, que aquí hay una parte importante. ¿Qué me dice ahí que usted puede observar ahí? Yo observo que tanto el primer nodo como el último tienen nulo, si no me equivoco. O sea, anteriormente en la que era enlazada normal, solo estaba al final. Exacto. Y Ahí tenemos un punto. ajá, exactamente. Y aparte tiene dos punteros, porque obviamente es doble. Exactamente. Ahí tenemos otro punto. Es simplemente, miren, la teoría, aunque la odiemos, usted muchas veces como ingeniero tiene que dominarla. Yo no me gusta mucho la teoría, la verdad, a mí no me gusta mucho la teoría, pero con el tiempo le ha dado la razón a que a veces los libros son buenos. Yo soy muy de que me gusta la práctica, me gusta la ejecución, pero a pasar de los años, muchas veces me he dado cuenta que cuando tú manejas ciertos conceptos, tú te sientas y puedes tener como una visión más amplia de lo que realmente tú necesitas. Como yo siempre le he mencionado, donde que iniciamos, no es simplemente dar una solución, no es simplemente resolver el problema y ya está funcionando, sino es solucionarlo de la manera más eficiente. No es simplemente yo llegar y solucioné. Eso no puede ser su mentalidad, que eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, dar la solución más eficiente, se lo digo que para que usted no se tope una situación que usted ofrece una solución y luego llega alguien y critica la solución que usted dio. Dice, pero ¿por qué tú lo hiciste así y no de esta manera? Tú no vas a tener respuesta en ese momento. Mejor es quedarte callado y no tratar de justificar. Mejor diga, no lo pensé así. Real. Entonces, como dice la joven acá, tenemos dos punteros, tenemos el anterior, tenemos el siguiente, tenemos la parte donde dice información, que tenemos la parte del dato. Entonces, ahora mismo tú tienes el primer nodo que viene siendo la cabeza y el último nodo que viene siendo la cola, que también son la información que usted debe de manejar. Entonces, esta lista, obviamente, es eficiente tanto en recorrido directo, o sea, corriendo hacia adelante, como en recorrido inverso. O sea, pero ahora fíjese que usted va a tener que manejar dos punteros. Usted va a tener que manejar dos punteros. Uno manejando el dato del que está al siguiente y el otro manejando el dato del que está atrás de usted. Luego en la implementación usted verá
cómo lo iremos usando y cómo. Y realmente, si usted se va a dar cuenta cuando tenemos el tema de, ya viendo un poquito, analizando un poco el código, cuando tú no simplemente enlazada y luego te va la doblemente enlazada y tú te acuerdas del término teórico, que ya tú sabes que tiene una parte de datos, que tiene dos punteros, tú dices, pero es simplemente agregar un puntero más. Y lo que mismo que yo hacía con el tema de búsqueda o ponle de inserción, bueno, ahora yo también, aparte de yo saber el dato que continúa, bueno, yo también tengo que saber, no solamente el siguiente, sino también el que está atrás de mí. Es decir, que voy a tener uno de los siguientes donde voy a poner el siguiente dato que yo inserte, y a ese que yo inserte también voy a poner un nodo hacia atrás o un nodo anterior donde yo voy a apuntar a la parte de datos también del nodo que está anterior a mí. Y con la particularidad, obviamente, que aquí el primer nodo, como mencionaba la joven, tengo un nulo, que voy a apuntar a nulo, y también el último también va a apuntar a nulo. O sea, yo también voy a tener esa particularidad en una lista doblemente enlazada. Luego tengo mi lista circular. Lista circular simplemente enlazada. Ahí dice, lista circular simplemente enlazada. Es aquella en la que el último elemento, recuerda cola, se enlaza al primer elemento. De tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular. Luego cuando lo estemos viendo a nivel de código, usted verá que hay que jugar un poquito ahí con el tema del espacio en memoria, que la aprovecha, porque esas partes que yo voy eliminando, que voy dejando de usar, esos como les dije, esos espacios se quedan ahí en memoria, y es lo que hace aprovechar. En vez de seguir asignando espacio en memoria, esos que están vacíos, él regresa y los reasigna. Se aprovecha todavía un poquito más ahí. Luego cuando lo estemos viendo a nivel de código, se explica un poquito más a profundidad, se va a explicar más a profundidad cada una de las listas. Pero ya aquí, simplemente con la gráfica, usted se fija que, y mira, que te tiene un doble, realmente. No debió ser eso. Circular simplemente enlazada. Y Yo bueno, me quedé, eso mismo pensé yo, entonces dije, bueno, si son la doble, deben ser un poco más incómodos, si es la simple. no, esa es la simple, esa es la doble, la gráfica. Porque ya la simple la voy a tener solamente una. Voy a tener esta línea solamente, que voy a venir a recorrer. No tengo. O sea, yo voy a venir de acá a acá. Pero entonces ya la doble voy a tener tanto esta dirección como aquí y este que está aquí. Sería así. Tendría que manejarlo. Eso es, ustedes van a ver que cuando lo estemos explicando va a ser un tema de aprovechar más cuando yo elimino. O sea, cuando yo elimino un dato, dejo de utilizarlo. Lo que hace es que vuelve y consume esos datos. Y de una manera simple, hago una formulita, como quien dice matemática, donde este puntero que está acá siempre va tomando en cuenta el siguiente, una formulita que vamos a aplicar con el tema del tamaño y el nodo que esté libre y el nombre que esté disponible si tengo espacio vacío. Y siempre el cálculo que te va a dar va a ser en base a las posiciones de cada una de ellas. O sea que luego vamos a aterrizar esos términos, no se preocupen. Pero, como les digo, es saber más o menos de qué trata cada una de ellas. Aquí te dice operaciones en las listas enlazadas. Algunas operaciones que podemos tener, como dicen acá, declaración de los tipos nodos y punteros, inicialización, insertar, eliminar elementos, buscar elementos, recorrer una lista enlazada, comprobar si la lista está vacía. ¿Cómo te comprueba si una lista está vacía? Si el primer elemento es nulo. No, porque si es doble, el primero es null, ¿o no? El primero es null, exactamente, si es doble. Entonces ahí tendríamos que preguntar qué tipo de cola usted quiere saber, de lista usted quiere saber si está vacía, para saber cómo yo voy a preguntar. Que eso es bueno mencionar, o sea, dependiendo del tipo de que sea, mi pregunta va a ser diferente.
Entonces, lo primero que yo tengo que dominar, ¿verdad? Voy a tener nodo. Si usted quiere, lo puede hacer con una clase. Ustedes han utilizado clases, ¿verdad? En C#, imagino que sí. Obviamente. Si usted quiere, usted puede hacer una clase de nodo. Donde usted defina su dato, donde usted defina el enlace, como usted quiera manejarlo. Entonces, esas operaciones, vamos a ver aquí, para usted insertar un elemento en una lista, bueno, usted va a tener que declarar el elemento de insertar. Es decir, yo, dentro de mi función, yo voy a tener una variable para almacenar el dato, obviamente. Digite un dato, digite un número, si es el número que estoy digitando, ¿verdad? Lo voy a leer, lo voy a guardar, para que esa va a ser la parte de mi dato. Asignación de la memoria para el nuevo elemento, que en C, no sé si ustedes sabían o lo vieron o le dieron C, que con la palabra new, bueno, en C++, con la palabra new, usted reserva espacio en memoria. No sé si lo llegaron a hacer en ese momento, pero lo veremos. O sea, yo voy a decir new, el nombre del nodo, entonces ahí reservo espacio en memoria. Luego voy a rellenar el contenido del campo de datos. O sea, voy a asignarle a la parte de datos de mi nodo el valor que yo acabo de leer. Actualizar los punteros hacia el primer y último elemento si es necesario. Si ya voy a insertar más elementos, obviamente, no va a apuntar a nulo, sino va a apuntar al siguiente elemento. Como dice ahí, caso particular, en una lista con un solo elemento, el primero es al mismo tiempo el último. El primero es al mismo tiempo el último. Porque usted recuerda que yo le decía, es importante saber quién es el primero. Yo siempre tengo que saber quién es mi primer nodo y mi último nodo, que es por donde yo puedo insertar. Y luego actualizar el tamaño de la lista. Eso es lo que yo voy haciendo para hacer una inserción. Ya cuando lo estemos viendo de manera de código, yo sé que vamos a aterrizar los conceptos, pero es importante, como le dije, saber más, que usted vaya generando las ideas de cómo usted lo haría. Dice pasos para añadir un elemento a una lista. Hay varios casos. Inserción en una lista vacía, ¿verdad? Inserción al inicio de una lista. Ya le estoy dando una idea de un posible menú que usted puede tener, ¿verdad? Porque yo puedo tener eso. Una lista vacía. O quiere insertar al inicio de la lista. Insertar al final de una lista. O inserción en otra parte de la lista. Que quizá la que se te puede complicar un poquito más. Porque ya, como yo siempre tengo almacenado el inicio, y ya yo sé quién también es mi nodo final, bueno, voy a citar por el inicio, ya va a estar sencillo. Voy a citar por el final, va a estar sencillo. Por eso yo quiero insertar en otro lado de la lista. Entonces ya te está diciendo a ti que tú vas a tener que hacer una búsqueda ahí antes de hacer la inserción. Porque tú vas a tener que buscar primero el elemento donde tú quieres insertar y luego hacer la inserción, lo mismo si vas a eliminar. Ahora, si yo voy a eliminar por el inicio o voy a eliminar por el final, también es sencillo, porque ya yo sé quién es mi inicio y quién es mi final. Que incluso ustedes verán algunas funciones que estamos realizando, que es interesante que yo en vez de buscarlo, lo voy a buscar, por ejemplo. Voy a comenzar a buscarlo para eliminarlo. Bueno, yo primero pregunto si es igual antes de eliminar. Bueno, en la misma función de eliminar, pregunto si es igual a mi primer nodo o pregunto si es igual a mi último nodo. Si es que sí, lo elimino y me ahorro el tiempo de búsqueda. Imagínate que sea mi último nodo y tú recorras una lista que tenga 3000 elementos, de un tamaño de 3000. O sea, tú vas a tener que recorrerlo hasta llegar al puntero 3000 y luego eliminarlo. Dice inserción en una lista vacía. Fíjense en algo interesante en la función de insertar en lista. Algo interesante. Donde tú puedes ver que yo tengo una, ¿verdad? Creo algo que se llama lista.
mis parámetros, mis argumentos son listas. Mi dato viene siendo un char, pero todos vienen siendo de tipo punteros. Voy a asignar memoria para el nuevo elemento. Recuerde que dije con la palabra new. Rellenar el campo de datos, que ya se lo vimos. El puntero siguiente. El nuevo elemento apuntaría hacia null, porque viene siendo mi primer elemento. Ya hay un ejemplito. Este no me gusta mucho, pero viene siendo los pasos que usted acaba de ver aquí. Se van a topar con eso en Google. No necesariamente. Otra cosa importante mencionar, no necesariamente tú vas a esos pasos que están ahí. Bueno, es una forma de hacer. Usted va a topar como algunas 3 o 4 formas diferentes de implementarlo. Pero al final, por eso me gusta un poco la teoría. Que ustedes entiendan los conceptos, que estén claros de cada uno de los conceptos. Porque no importa la forma de que yo lo aplique. Al final, cuando tú lo ves, los conceptos son los mismos. O sea, tú dices, no, pero él me está preguntando primero, o me está reservando la memoria tal vez de una manera diferente. Pero al final es lo mismo. Dice acá, inserción al inicio de la lista. Primer paso, crear un nodo e inicializar el campo dato al nuevo elemento. La dirección del nodo creado se asigna a nuevo. Yo tengo, fíjense en el 10 que tengo el primero, tengo 40 que es el último. Entonces yo voy a tener, mira que te está dando una variable ahí. Te está diciendo que tú vas a tener ponle variable, se va a llamar nuevo, que tú le vas a asignar el valor que tú le diste, que en este caso sería 4. Bien, yo tengo mi 4. Fíjense que el 4, ese nodo, va a tener ¿qué? Una parte donde yo tengo la data y una parte del puntero. Ya en la parte, yo ahora mismo lo que lo asigné a nuevo el valor, ahora mismo. Entonces ese nuevo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a asignar a la parte data de mi nuevo puntero. Entonces fíjense ahora que como es al inicio, dice así, hacer que el campo enlace del nodo creado apunte a la cabeza del primero de la lista. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? El nuevo nodo que yo creo, lo que usted va a crear, vamos a aceptar a alguien que quiere entrar. El nuevo nodo que usted va a crear en la parte del puntero, si usted le va a decir, mira, este va a apuntar al primer nodo. Es decir, así como se escucha, usted tiene el primero acá, a ver si tengo la parte de código. Así tal cual se escucha. El 10 era su primer nodo. Ahora usted recuerda que eso es aquí dato. Y eso aquí es el puntero que usted le puede llamar siguiente. Ese es su dato. Pero ahora mismo usted tiene una variable por ahí que se puede llamar primero, donde usted tiene almacenado ese dato. Usted sabe que ese espacio en memoria pertenece a primero. Ahora usted tiene una variable que tiene un dato, que usted lo almacenado dice nuevo. O también lo puede hacer de manera directa. Porque ya usted sabe que a la parte dato del nuevo nodo, que ya usted sabe cómo asignarlo con un punto, o en este caso lo podemos hacer con una flechita. Yo voy a decir que va a ser igual a nuevo. O mejor dicho, a n o al dato que usted acaba de leer. Y yo le voy a decir entonces, que ese nuevo nodo que yo creo, que es un nodo que tengo, en la parte siguiente, va a ser igual a primero. ¿Y quién era primero? Bueno, una variable que usted tenía donde siempre usted va guardando el último elemento que usted necesita. Que viene siendo
su primer elemento. Porque usted tiene que tener dos datos, vuelvo y repito. El primero y el último. Esos son los datos que usted quiere saber para poder insertar. O sea, yo sé quién es el primero, el valor del primero, yo siempre voy a saber, el valor que yo tenga acá, yo siempre voy a saber ese valor. ¿Cómo usted lo va a saber? Bueno, almacenarlo en una variable. Obviamente, cada vez que yo inserto ese dato, yo lo almaceno en mi variable, se llama primero. Y luego cuando yo inserte un nuevo dato, ok, en la parte de datos le voy a asignar el dato que yo leo. En la parte de datos le voy a asignar el dato que yo voy a leer. Pero en su puntero, en la parte siguiente, le voy a asignar el valor que yo tenía almacenado en primero o en cabeza, como usted le quiera llamar. Porque ese valor yo siempre tengo que saber quién es. Pero lo interesante de esto, cuando te habla de actualización, déjame ver si aquí lo presenta. Fíjense ahora, que ahora mi variable primero yo la actualizo. Ya no es 10, ahora viene siendo el nodo que tiene el dato de 4. Porque ya se pasa a ser mi primer elemento, yo tengo que actualizarlo. Por si voy a insertar otro elemento, va a suceder lo mismo. Entonces ya ahí lo voy actualizando. Ya la inserción al final, obviamente, en vez de yo tener el primero, prácticamente viene siendo lo mismo. Prácticamente lo mismo. Voy a asignar memoria, voy a rellenar el campo. Ah, bueno, ahí voy a tener también el tema de elemento actual. Por eso es para, cuando hablamos de elemento actual, es importante también saberlo. Cuando vamos a también insertar como en medio. Vamos a ver si yo le describo la parte aquí. Ah, bueno, la tengo que insertar entre los nodos. Pero como su nombre lo indica ahí, de insertar al final de la lista. No se menciona tanto, no se recalca tanto o no se utiliza tanto. La inserción al final es importante que usted sepa que es menos eficiente. ¿Por qué? Porque no se tiene un puntero al último nodo. O sea, usted va a tener que venir desde la cabeza de la lista hasta el último nodo y realizar una inserción. Entonces ya usted tendría que crear una variable que se llame último, crear un puntero que tenga tenga el control de ese enlace, como usted sepa hacia dónde hacia dónde lo va a llevar. Como dice ahí, asignación de memoria del nuevo elemento, con la palabra new. Rellenar el campo. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. El puntero final apunta hacia el nuevo elemento. El puntero inicio no cambia. Entonces, una de las partes más interesantes, insertar nodos entre las listas. Lo primero que usted va a hacer, obviamente, crear un nodo en el elemento y en el campo del enlace. Porque yo tengo mi nodo. Ya usted sabe cómo crearlo, va a utilizar la palabra new, le va a asignar en la parte de datos, pero aquí te va a tener que hacer un recorrido. Aquí sí te va a tener que hacer un recorrido de cómo te lo quieres insertar. O sea, te va a crear un nodo con el elemento y el campo del enlace a null. Porque usted no sabe dónde que va. O sea, ahora mismo usted no sabe. ¿Por qué null? Sencillo, fácil y sencillo. Usted no sabe dónde lo va a insertar. Usted no puede decir, igual a primero o igual a último, para que se inserte por allá. Porque anteriormente, cuando íbamos a insertar al inicio, ya sabíamos quién era primero. Y simplemente yo sabía que a mi puntero siguiente del nodo que yo creara nuevo, iba a apuntar hacia primero. Pero como yo no sé, usted no sabe, cuando usted va a insertar en medio, hasta que usted encuentre ese valor, yo hago que mi puntero, que el campo enlace sea null. Obviamente le asigno la parte de datos, lo pongo null, comienzo a recorrer,
hasta donde yo encuentre donde yo lo quiera asignar. Dice ahí poner campo enlace del nuevo nodo apuntando a N2, ya que el nodo creado se ubicará justo antes de N2. N2 viene siendo en este caso porque tenemos el valor número 2, que era donde yo quería insertar, en la segunda posición. Entonces ahí yo voy a tener que hacer un rejuego con ese apuntador. Ahí voy a tener yo que hacer un rejuego. ¿En qué parte? En que fíjense que yo tengo una parte que se llama puntero anterior. Fíjense que yo tengo uno que se llama puntero anterior. Entonces usted va a tener que poner ese puntero anterior. Si lo vemos de esta manera, vamos a ver si puedo dibujarlo. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a crear la secuencia. Creo mi nodo. Recorro para ver dónde que yo lo voy a asignar. Que va a ser en medio de ellos dos. Fíjense acá. Ya yo le estoy diciendo cuando yo encuentro lo que voy a hacer, hacia dónde va a apuntar. Miren aquí, déjame hacerlo antes de, si puedo hacerlo acá. No me aparece la plumita. No, no quiero esa, quiero la pluma. Bien. No quería esta tampoco, pero está bien. Lo quería antes de insertarlo, pero ya que está ahí, chévere. Cuando te hablo del anterior, yo tengo, yo quiero insertar un elemento entre este nodo, entre el 25 y el 40. Mi nuevo nodo el 75, ¿verdad? Usted recuerda que yo voy a manejar datos y voy a manejar, me queda un 5% de carga. Dame un segundito. Que usted va a tener la parte que tengo, que se llama el nuevo nodo, que es 75. Usted recuerda que usted maneja datos y maneja punteros. Entonces, como yo manejo datos y manejo punteros, yo lo quiero insertar aquí. Usted recuerda que este nodo está apuntando a quién? Hacia 40, ¿verdad? Pero si yo voy a insertarlo, cuando yo encuentro ese elemento, yo tengo que almacenar. A mí me interesa, fíjense bien, ahora a mí me interesa saber siempre quién va a ser el nodo anterior. Si yo lo recorro aquí, 10 iba a ser mi anterior y 25 el siguiente. Así que, y luego cuando yo venía acá, ya yo sabía, tenía que actualizar y tomar el valor de 25, que era mi nodo anterior, porque ya lo recorrí y no era ahí que quería insertar. Ya cuando llego acá al número 40, que es donde yo quería sentarlo detrás del número 40, entonces ahí ya yo tengo que mi nodo anterior, porque anterior viene siendo como una variable. Mi nodo anterior ya yo sé que es 25, que es un nodo, el nodo 25. Y ese nodo tiene una parte, como es un nodo, tiene una parte de datos y tiene una parte de puntero, usamos un enlace. Entonces, cuando ya yo quiero insertarlo, lo primero que yo sé es que ese nodo anterior, que es un puntero, usted tiene que verlo como un nodo. Su parte de enlace, yo lo voy a hacer igual. ¿A quién? A mi nuevo nodo. O sea, mi nodo anterior, en su parte siguiente, yo lo voy a hacer igual a mi nuevo nodo.
Entonces, mi nuevo nodo, en su parte siguiente, puede ser igual, si usted se fija, a la parte siguiente de este. O sea, yo almaceno ese valor. Yo te lo puedo hacer de esa manera, almacenando ese valor, porque recuerde que él apuntaba a quién, a 40. Ese era el valor que él tenía. Y lo primero que yo puedo hacer, antes de actualizar el nodo anterior, también, una forma de hacerlo, es tomar ese valor, porque si él está apuntando, si él está haciendo esa referencia a ese valor, es como si lo tuviera. Es como si lo tuviera. Si yo tengo el valor 25, por ejemplo, una variable que se llama X, y yo digo X igual a siguiente, yo quiero que A sea igual a X, puntero siguiente. Yo estoy diciendo que yo quiero que A sea igual a 40. Porque, ¿qué significa eso ahí? X siguiente. La parte siguiente de este en ese momento era 40. Yo lo que estoy diciendo, mira, asígnamele 40. Asígnamele 40. Porque eso es lo que representa. Así que yo lo voy a representar. Entonces, luego yo voy a actualizar este para que él sepa que va a apuntar a 40. Y el puntero de este, en este caso, lo voy a hacer igual a mi nuevo nodo. Eso es lo que voy a hacer cuando quiero que insertarlo en el medio. Luego lo veremos en código más aterrizado. Por eso es importante que usted entienda a manera teórica para que no simplemente sepa copiar y pegar un código, sino que usted sepa, cuando usted lo está programando y se le pida cualquier cambio, usted sepa cómo hacerlo. Que usted sepa si tengo que buscar primero, antes de eliminarlo, o si lo elimino directamente. O que cómo yo tengo que jugar con esos punteros. Porque al final, usted lo que tiene que recordar el tema de la reasignación. O sea, ¿usted cree que usted tiene que recordar aquí? Aquí hay una parte clave que recordar. Que es simplemente que usted va a trabajar con nodos. Ya. Datos y aquí usted va a tener un puntero. Que están entrelazados, uno detrás del otro. Que si usted quiere eliminar uno, es jugar con el tema de la direccionamiento. O sea, dejo de apuntar a ti y ahora digo que va a ser igual a este. Y ya si yo quiero hablar de inserción en medio, como estábamos haciendo, bueno, usted mismo le busca la lógica sin ni siquiera leerlo. Porque usted tiene que entender que esta parte de aquí, usted tiene que buscar la forma del elemento que le siga a esa parte ahí. Esta parte, este puntero tiene que apuntarla de una u otra forma. O sea, ese enlace ahí tiene que estar apuntando hacia allá, hacia el elemento que le sigue. Eso ya ahí te la busca la vuelta, porque dice, pero espérate, déjame buscar una variable, porque si yo lo hago de esta manera, cuando yo quiera volver a asignarle el valor, yo no lo voy a tener almacenado. O sea, si yo sé que voy a necesitar este valor de aquí, para luego apuntarlo a la parte de datos, yo no puedo dejar que se me pierda. Yo tengo que almacenarlo en algún lado. O sea, ese espacio, ese direccionamiento, yo tengo que almacenarlo para luego reutilizarlo. O sea, usted va a jugar con esa parte de ahí. O sea, con esos punteros que usted va a estar jugando para lograr lo que usted necesita. Entonces, como le dije, ya el jueves hacemos un pequeño ejemplito, luego hacemos un ejercicio en el aula, así que comienza a investigar desde ya, usted va a tener una tareita sobre la lista, obviamente. Por el momento trabajamos lista simplemente enlazada, luego lista doblemente enlazada, vemos listas circulares, vemos pilas, parte de las colas, porque es un tema también ahí con las colas de prioridad, que se hacen unas pequeñas simulaciones bien chéveres, que quizás tenga que hacer una pequeña simulacioncita, como parte de las prácticas, y así sucesivamente.
Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Sería un tema ya de repasar un poquito. Como siempre, la clase de hoy, desde que termine de salvar, se la subo, le mando el link para que puedan también volver a repasar. Y así también el jueves, cualquier duda también la aclaramos. ¿Tienen alguna pregunta ahora o el jueves, como digo yo, fuego a la lata? Usted dijo que usted iba a dar un ejemplo de C++ el jueves sobre eso. Sí, o sea, todas las cosas las vamos a estar viendo siempre. O sea, vemos la parte teórica, que es importante comprender de cómo funciona, obviamente. Porque no me gusta simplemente. Porque el código tú lo puedes encontrar en internet, la verdad. En esta materia, yo siempre, no es que critique eso, pero sí la mayoría de ejercicios, como es tanto C++ como en Java, tú te vas a encontrar con todo. O sea, con todo tipo de ejercicios, hay canales dedicados a estructura, que no está mal que usted lo vea. O sea, porque yo tanto que uno aprende a leer algunos libros, pero esos canales son buenísimos. La mayoría de canales de YouTube que hay sobre estructura de datos, mira, te lo explican a la perfección. Que por eso que yo digo a la mayoría de estudiantes, que mira, esta materia no le puede quedar a nadie, porque información hay de más. Demasiada gente aplicándote lo mismo de diferentes perspectivas, que eso es lo chévere. Que si tú no lo entiendes con uno, tú te vas a otro canal de YouTube también explicándote estructura y de alguna forma tú vas a tener que entender. O sea que es un tema de dedicar un poquito de tiempo a esto para aprender. Así que como el jueves ya, obviamente, lo explicamos cada concepto de los mismos conceptos que estamos viendo acá, pero ya llevándolo a código. Para que usted vea más o menos que esté puntero, cómo que lo vamos a hacer. Pero usted tiene que estar claro lo que usted está haciendo en ese código. ¿Por qué lo estamos haciendo? Como vayamos a almacenarlo en una variable, que por qué lo estamos redireccionando al otro y no lo eliminamos de una manera directa. Porque ese valor no se me puede perder. Al momento que yo lo pierdo, que ya no lo salvo para volver a utilizarlo, prácticamente lo estoy eliminando. Y si lo eliminé, entonces ¿cómo lo utilizo? Si ya lo actualicé. Si yo actualicé su puntero y no sabía el valor antes de y luego lo iba a necesitar, entonces yo no voy a poder, ya no lo voy a poder utilizarlo porque ya ese enlace ya lo llevé a otro direccionamiento en memoria. Por eso le digo, tiene que sentarse y ver cómo lo voy a hacer, cómo hago mi procedimiento para que no se me pierdan esos valores. Es todo. Bien, si no tiene ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo el jueves a la hora de siempre. Bien. Bien. Profe, ¿usted quiere un activador de Windows? ¿Cómo fue? Que si quiere un activador de Windows. Entonces por esto que está acá, no, si tú supieras que realmente la uso nada más para... Para un par de pescuezos, profe. No, activador de Windows craqueado no me gusta. No, el profesor nos explicó que ahí la seguridad, que siempre les roban datos y muchísimas cosas. No, por eso siempre uso Mac. O sea, por eso acá está la No, pero eso es para clase, profe. No, eso es para clase, ni para clase me gusta usar el tema de los craqueos. Ah, bueno. Porque después viene, me hackeen y estoy tomando todos los... Bueno, esta prácticamente aquí la uso yo como si fuera mi pizarra por el tema del touch, que es bien práctica. Que usted se debería donarle de esta a todos los profesores, la verdad. Porque una tableta con Windows. Entonces ahí como es bien práctica, la verdad, para tú. Porque he visto por ahí. Lo hackean, profe, y se ponen 30.